Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Local, donde hoy trataremos de analizar este potencial acuerdo que se ha anunciado entre el Mercosur y la Unión Económica Europea. Para ello, nuestros invitados que van a estar luego de la presentación de nuestros auspiciantes, vamos a analizar los distintos temas o aspectos que pueden impactar sobre nuestra propia economía, la local y la regional. Después los auspicios. Fabián, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches y como hacías referencia en la presentación, hoy vamos a hablar de, y utilizaste el término adecuado, digamos, este potencial acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Mercosur, si se va a estar concretando. ¿Qué pasos se tienen que cumplir de ahora en más? ¿Qué se conoce? ¿Qué saben quienes están generando algún tipo de alternativa económica productiva en nuestra región? Y los especialistas en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que análisis hacen también los economistas. Así es, con ello vamos a tratar todos estos aspectos y a ver los impactos que nos pueden llegar a lograr. Claro, y para ello vamos a presentar a nuestros invitados, Florencia Granato, quien es economista, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Local, Germán Di Vela, director de la empresa Bio4, y Francisco de Marchi, el vicepresidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias por la presencia. Y podríamos comenzar con mi colega, con Florencia, que aparte, además de ser dama, le podemos preguntar sobre la visión desde lo económico, las expectativas que pueda abrir un acuerdo como el que se menciona, Florencia. Bueno, primero como hacer un marco de situación, que es un acuerdo al que se llega después de más de 20 años de negociaciones. Y bueno, y siempre fracasaban porque los términos de negociación y los puntos puestos a consideración por los estados de Mercosur y de la Unión Europea no terminaban de arribar a esa situación de acuerdo. Como impactos, en realidad hay muy poco estudiado, o sea, hay algunos estudios realizados. Los impactos de corto plazo del acuerdo no serían tan importantes, aunque en principio uno esperaría un desmejoramiento de la balanza comercial por la afluencia de productos manufacturados más competitivos de Europa y sí un incremento de algunas exportaciones locales, sobre todo, bueno, tenemos a los representantes del sector agropecuario y de manufacturas de origen agropecuario que serían las más beneficiadas, o sea, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires como las provincias que podrían tener mayor impulso en el sector exportador, pero algunos estudios ya del 2013 marcaban que la liberalización completa con la Unión Europea tenía impactos negativos en los salarios, en la pobreza, todos muy efectos de corto plazo muy pequeños para ver cómo sigue eso, ¿no es cierto? Yo el análisis del acuerdo yo lo haría en un marco de un plan de desarrollo, de un programa de desarrollo para el país, y en ese sentido me parece que el país carece de un plan de desarrollo. Entonces, bueno, vamos a tener nuestros sectores emblema de toda la historia argentina, competitivos, el campo y todos los sectores asociados al campo como ganadores, porque somos competitivos ahí. Pero en toda la historia argentina no nos ha dado resultado seguir solamente valiéndonos del campo para salir adelante. Entonces, bueno, por eso acá tenemos, bueno, esto de Bio4, el agregado de valor y demás. Bueno, ¿qué canales tenemos para ir avanzando hacia un desarrollo más sustentable en el tiempo y que permita sostener a toda la población argentina y no solo a determinados sectores, ¿no? Entonces, el impacto sobre las pymes, hasta los analistas más cercanos al gobierno temen que las pymes se ven impactadas negativamente, más allá del impacto de la crisis macroeconómica actual. Y bueno, sectores que podríamos decir potencialmente competitivos, si uno pensase en planes como los países han tenido, los países ya desarrollados o los asiáticos y demás, que han impulsado sectores de tecnología, intensivos en tecnología. Bueno, ahí se abren ciertas dudas y expectativas no tan favorables respecto al acuerdo. Germán, desde el punto de vista empresario y también ligado al sector agropecuario, ¿qué análisis realizan ustedes sobre este acuerdo? ¿Cree que es suficiente, digamos, si bien está de una firma, digamos, hay un compromiso y todavía falta mucho por desandar, obviamente, en este camino? Sí,
Te diría que es más como una carta de intención al día de hoy. Si te vas a los papeles exclusivos, faltan un montón de parlamentos decir que sí y avanzar con este acuerdo y ir a la letra chica del acuerdo, que es ahí donde van a estar los verdaderos impactos o en nuestras economías o en las economías de ellos. Coincido con Florencia de que esto es dentro de un plan estratégico nacional, o sea, esto debería estar involucrado mucho más un Estado pensando en los próximos 20 años y un acuerdo hasta te diría de oposición, Estado del Estado actual y de todos para que haya un acuerdo en lo que queremos hacer, porque esto vos vas a necesitar que las pymes sean competitivas, que tengan acceso a crédito para tecnificarse, para estar preparados para esa apertura, si no es como que uno se va a abrir a un mercado sin... O una parte, como dice Florencia, va a estar preparada porque hace mucho tiempo que viene invirtiendo, porque lo ha favorecido el mercado, pese a la enorme presión tributaria que ha tenido, pero por otro lado hay un montón de sectores que se han destecnificado, digamos. Entonces, necesitas acceso a crédito, necesitas bajar impuestos, pero siempre estamos en el dilema de un Estado que no puede bajar impuestos por la demanda alta que tiene. Entonces, necesitas una desregularización del trabajo. Hay que sentarnos a discutir sobre las condiciones laborales. Necesitas cuidar al trabajador, necesitas cuidar a la empresa, necesitas que los empresarios inviertan. O sea, ¿cuál es el plan estratégico hacia adelante? Yo no tengo dudas, y coincido también con lo que dice Florencia, de tal vez la tecnología, en nuestro caso, donde la economía es tan real en la Argentina y donde lo que necesitamos es el desarrollo de la economía real, no somos el Silicon Valley, ni Israel, ni estamos años luz de ellos hoy. Podemos sí pensar en que con lo real poder salir al mundo, ¿no? Y que la tecnología tal vez ingrese para beneficiar a los que hacemos economía real en la Argentina. En el caso del sector agropecuario, que parece ser que sería la BD, digamos, el único beneficiado, el primer análisis que se realiza sería el sector agropecuario, porque es el generador de la riqueza, diríamos, que tomaría Europa. Bueno, claro, lo vemos con muy buenos ojos. Coincido con lo que se ha dicho, ¿no? Este es un proyecto o una visión a muy largo plazo. Hay que ver todo esto que decía Germán también de la letra chica y cómo se va a implementar todo esto. Pero bueno, así a grosso modo, a una primera vista es fabuloso. En un mundo globalizado ir solo no tiene sentido. Realmente esto es dos grandes núcleos de producción por un lado y de consumo por otro que nos permiten poder hacer negocios. ¿Quién iba a pensar esto en otra situación, no es cierto? Realmente, más allá de que el campo realmente es un motor importante, también coincido con que no podemos ir como sector solos o que sea solamente un sector el que se beneficie. Es lo mismo, si estamos globalizados no tiene sentido que se beneficie un sector si no nos vamos a beneficiar todos, ¿no? Entonces, esto es muy bueno. Yo creo que en lo que es todo la macroproducción, por así decirlo, o las producciones extensivas, ya hay algún camino hecho de exportación de soja, de exportación de maíz, de exportación de carnes, más allá que la carne tuvo sus problemas, tuvimos muchos años sin cumplir cuota Hilton, sin cumplir en un montón de mercados. Entonces, hay que normalizarse, ¿no? Y hay que estandarizarse. Creemos que le va a traer mucho beneficio a lo que son las pequeñas producciones o a los pequeños productores o a las economías regionales, ¿no es cierto? En un mercado que cuando uno empieza a leer más y a profundizar en esto, uno cree que la Argentina, por lo que está acostumbrado, es soja, maíz, vaca, y realmente hay un montón de economías regionales que se van a beneficiar con esto, ¿no? Entonces, creemos que ahí van a ser algunos de los grandes beneficiarios. Creemos que esto también va a traer beneficios a todo lo que es la mano de obra. Se deberían generar con esto mejores trabajos, mejores beneficios para la mano de obra, con mejores estándares para el trabajo. Así que bueno, realmente lo vemos con muy buenos ojos, con muy buena expectativa. Hay que ver realmente cómo se va a desarrollar, pero desde el sector agropecuario hay mucho optimismo en esto, ¿no es cierto? Y nos genera desafíos. Estamos convencidos que esto nos genera desafíos. Las empresas se van a tener que ordenar también en alguna forma, van a tener que invertir, vamos a tener que tener el marco jurídico y el marco
para poder financiarse, para poder mejorar un montón de infraestructura. Entiendo que un mundo como el europeo, o que un mercado como el europeo, que nos va a demandar ciertos estándares, por ejemplo, de calidad, vamos a tener que cumplir con los estándares que correspondan para poder cumplir esos mercados. Esto es como todo. Bueno, yo te abro las puertas a mi mercado, te exijo estos estándares, me los vas a tener que cumplir. Si eso no se cumple, los convenios no podrán seguir adelante. Esto es como cualquier responsabilidad que uno asume. Entonces, bueno, esto va a generar una mejor mano de obra, una mejor forma de trabajo, empresas más profesionalizadas, mano de obra más calificada, más preparada, todo mucho más certificado, con muchos mejores estándares, ¿no? Bueno, después de haber realizado la presentación y habernos puesto como un diagnóstico de esta situación, vamos a marcar la primera pausa y ya seguimos analizando este acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Económica Europea. Vamos con nuestros invitados analizando este acuerdo o potencial acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Germán, recién habías dado una visión en general desde el sector sobre este acuerdo. Quisiera una visión particular desde aquellos, como en tu caso, trabajan en empresas que generan valor agregado. ¿Qué posibilidades o qué potencialidades serían? Si serían más las pérdidas que las ganancias. No, nosotros creemos que cualquier apertura de mercado es buena, ¿no? O sea, en el caso de los biocombustibles, uno pensaría que estamos parados sobre algo que debería crecer en una comunidad como Europa, con mayor razón, que ellos siempre bregan por el planeta y por la sostenibilidad del planeta, debería ser algo demandado. Lo que no sabemos es bajo qué reglas va a ser demandado, si nos van a empezar a exigir que nuestra producción hacia atrás tenga que estar certificada, tenga que haber una trazabilidad de si son transgénicos o si no son transgénicos los maíces que utilizamos para la obtención del biocombustible. Si bien esto no va a alimento, y esa es la gran discusión base de los transgénicos, puede ser una traba hacia adelante. Lo que sí creo que impacta es la huella de carbono, que precisamente los biocombustibles vienen a subsanar lo que se hace con los fósiles, con los combustibles fósiles, y me parece que en eso sí tenemos un gran camino por recorrer y para crecer. Lo que hay que ver es quién va a certificar que nuestra huella de carbono está por debajo de los estándares que ya hoy ellos han puesto y que para el 2016 piden otra rebaja más de acuerdo a la emisión. En el caso del biodiesel lo mismo, o sea, les van a pedir seguramente cuál es el impacto de la huella de carbono, que uno la mide desde la producción del maíz hasta la transformación en alcohol, o sea, es toda la cadena en la que se mide. Florencia, ¿no es apresurado este acuerdo cuando todavía no está consolidado el Mercosur? Porque hay muchísimos aspectos que todavía no se han puesto de acuerdo, ni siquiera se habló de una moneda común y las asimetrías que hay en cada uno de los países. En realidad, veamos, o sea, teóricamente, en principio no hay una necesidad de que los acuerdos regionales vayan por determinado camino. La Unión Europea llegó a lo que llegó después de más de un siglo de negociaciones y de avanzar en ese proyecto de integración. Mercosur siempre quedó inconcluso, pero en realidad los países se dieron esa forma de avanzar en el acuerdo sin crear moneda común, teniendo acuerdos sectoriales todavía vigentes de protección. El acuerdo del sector automotriz tenía una manera de generar producción al interior del Mercosur y de vender entre los países automóviles y autopartes, que era particular, que no era la misma del sector agropecuario, que no era la misma del sector azúcar en su momento, que también tuvo un proceso diferente a la hora de integrarse los países. O sea que en principio no hay en eso no habría una regla para seguir o una norma. Sí, lo que estamos en presencia, que es un poco lo que estamos conversando acá, es que son bloques comerciales muy diferentes en términos de desarrollo, ¿sí? Entonces esto de que y está todo hermoso y provengo de familia que ha tenido campo y no hay nada contra el campo. Es pensar esto que Germán también decía, bueno, vamos a la producción real y traigamos los bienes intensivos en tecnología que necesitamos. Para eso necesitamos dólares,
Y los dólares, ¿qué le pasa a Argentina? Llega un momento que sus dólares, los dólares que provienen de su sector exportable no alcanzan para pagar los bienes industriales que necesita, ni siquiera esos bienes de capital más intensivos en tecnología que necesita. Entonces se hace un estrangulamiento externo. Entonces, en esto también, esta idea de desarrollo del país tiene que estar pensando esas cosas, más allá de beneficiar a sectores y a los que no beneficia tratar de sostenerlos de otro modo, que es lo que estamos charlando. Esto de las economías regionales, ¿y cuáles? Porque sabemos que la protección de los países europeos no es nueva, la política agraria común no es nueva, la política de protección a los productores lácteos y de quesos de Francia, de Bélgica, no es nueva, de cada producción de miel europea, todo está protegido, tienen subsidios los productores. Entonces vamos a competir contra eso, o sea, nosotros vamos a, en general, ¿qué ha pasado? El Estado argentino desprotege o tiene una presión tributaria, dicen los empresarios que conocen del tema, muy alta, y van a encarar a productores que están subsidiados. O sea, también preguntémonos cuáles son la posición, ¿no es cierto?, que adopta cada bloque económico al defender lo que le corresponde defender, que es lo propio, ¿no es cierto? Pero bueno, llegar a una negociación que sea medianamente ventajosa para las dos partes. ¿Y somos competitivos? O sea, ¿estamos en condiciones de competir? Porque esto seguramente no estamos hablando de un acuerdo que se va a poner en marcha inmediatamente. Esto va a requerir, creo, particularmente de varios años, o por lo menos para ir liberando distintos sectores hacia la comercialización involucrada. ¿Podemos competir con lo que tenemos? O sea, ¿cuál sería el camino a seguir en cada uno de ustedes? Con lo poco que puedo yo, desde mi entendimiento más local, más riocuartense, no le tengo miedo a competir, no le tengo miedo al mercado que se abra, le tengo miedo a las reglas que nos impongan desde del Estado que nos toque gobernar para poder jugar ese partido. O sea, me parece que si no jugamos ese partido es que seguirnos quedando con nuestra pequeña economía. Lo que dice Florencia es muy cierto. Para mí habrá sectores muy competitivos. El agro es un sector que hoy está altamente competitivo. Aprovechemos a la exportación del agro. Mientras tanto, cuidemos a las empresas que necesitamos que tomen mano de obra, las pymes y todo, hasta hacerlas competitivas. Ahora, exigirlas a ser competitivas también y darle las herramientas para que sean competitivas. O sea, no tomemos la misma que en Europa de subsidiar y de cuidar una industria porque está siendo deficitaria. Transformémosla, ayudémosla a transformar como Estado. ¿Y ¿no? cuáles serían esas herramientas? Y yo te diría que lo que es el acceso a crédito, como te decía hoy, para mí es indudable que tiene que ser así. El ser previsibles a largo plazo, poder hacer acuerdos a largo plazo es lo que también te da. Si alguien viene a decirte, acabamos de firmar un acuerdo con la Comunidad Europea que vamos a entregar, por decirte lo que no tengo nada que ver, limones al exterior durante tantos años, con tal demanda, con tal costo, bueno, vos podés ir hacia atrás, hacer la ingeniería inversa y decir, mi costo tiene que estar por debajo de esto para seguir siendo competitivo. Ahora, el Estado tiene que bajar la presión tributaria, tener acceso a créditos internacionales. Los créditos internacionales para los planes Renovar al principio eran al 5%, al 2%, y hoy es no menos del 12% en dólares anual. O sea, las reglas de juego te cambian de año a año, que vos no podés ser previsible, y más si querés exportar. Cuando hay mercado interno te podés acomodar. Ahora, un mercado externo, es como decía hoy Pancho, no podés dejar de cumplir. El productor, sí. De todos modos, pensá que, como bien decías vos, no hay que tener miedo al desafío. El campo tiene productos totalmente competitivos, reconocidos en el mundo, como nuestros granos, nuestras carnes. O sea, podemos ir haciendo punta de lanza con algunos de nuestros productos que sabemos que llevamos la bandera a nivel mundial, ¿verdad? Después de tantos años de mercados cerrados o restringidos, necesitamos volver a tener credibilidad frente al mundo con la seguridad jurídica e institucional que corresponda. Y en esto sí, el Estado tiene que, de una vez por todas, jugar dos cosas. Un papel de volver a retomar su confianza. De qué manera de darle la seguridad jurídica a inversores, al productor, a la empresa que corresponda, para que pueda tener a largo plazo producción y hacer las cosas con los estándares que nos pidan. Pero si el Estado en esto no juega un papel de largo plazo y dejamos de pensar en los 4 añitos hasta la próxima elección, y lo hablo en todos los estratos de gobierno y en todo, acá hay que abrir la cabeza. Países
limítrofes nuestros, que piensan sus famosas políticas de Estado, que es algo que venimos reclamando siempre. Pensar a 20 años, a 30 años, después ir haciendo pequeños movimientos de timón, sea quien gobierne. Pero que el proyecto tiene que ser a 20, 25, 30 años, no hay que dudarlo, ¿no? Y hay cosas que son a bajo costo, ¿viste? Porque si vos quisieras hacer la ganadería trazable en la Argentina, es darle las condiciones y hacerla trazable y salirla a defender como una ganadería trazable, hecha a pasto. O sea, tenés un montón de cosas que podés hacer sin que el Estado tenga que hacer una enorme inversión y sí marcar la cancha a los productores. O sea, podemos hacer un montón de cosas a largo plazo y de calidad. Dejo pendiente una pregunta para Francisco. Desde el Consejo Económico y Social se avanza en darle valor agregado a la producción local. ¿Este acuerdo puede perjudicar ese aspecto? Pero me lo contestás después de la pausa, ¿puede ser? Ya regresamos. Regresamos de la pausa y había quedado pendiente una consulta para Francisco de Marchi, el vicepresidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, si esta posibilidad de la Comunidad Europea de poder llevarse la producción no atenta contra a lo mejor uno de los objetivos desde el Consejo Económico y Social, que se le dé valor agregado a lo que se produce en Río Cuarto y en la región, o no va a cambiar el aspecto. No, yo creo que, de nuevo, ¿no? Estas políticas pensadas a largo plazo nos va a terminar derramando a todas las regiones un montón de beneficios. De vuelta lo mismo, hay que ver bien los puntos y las letras chicas de todo esto, pero creo que esto puede terminar derramando un montón de beneficios en lo que es esto, seguramente hay productos que no se pueden industrializar, habrá algunos que se exportarán como producción primaria, como pueden ser los granos, soja, maíz y demás. Va a haber algunos que se pueden industrializar de alguna otra forma, como las carnes de diferentes calidades, la leche. Nos pedirán seguramente, acá donde yo apuntaba hace un rato, ciertos estándares donde nosotros tenemos que estar muy preparados para poder cumplirlo. A ver, un productor de cerdo, de leche, de pollo, y que Europa le pida ciertos estándares de valores más elevados de lo que estamos acostumbrados a producir. Y bueno, eso va a necesitar mayor mano de obra, capacitada, mejor formada, con mejores condiciones laborales, con lugares de trabajo más desarrollados. Entonces, es ahí donde yo veo la transformación de la famosa agroindustria. O sea, vos ya no vendés más un cerdo frigorífico, sino que estás preocupado por vender un cerdo, por ejemplo, de mejor calidad, claro, una leche de mejor calidad, un girasol en las zonas girasoleras X que tenga ciertos estándares para poder producirse. O sea, creo que tenemos muchas ventajas para poder realmente cumplir con esos estándares que el mundo nos va a pedir. O sea, que no lo veo como algo negativo, salvo algún producto que se nos escape, que en este momento no estemos al tanto, pero en la macro no creo que afecte a los mercados, a los productores o a la región, todo lo contrario. Y perdón, un tema más, me parece que también inclusive, ya pensando un poquito más allá, las industrias metalúrgicas, por ejemplo, si en esta zona o en cualquier zona del país se van a instalar ciertas industrias para procesar ciertos productos, habrá que tener máquinas e industrias apropiadas para tal fin, y eso mejorará la industria metalúrgica. Bueno, en esto podemos volar y pensar para arriba un montón de cosas. Florencia, necesito que me analices el derrame, Florencia. No, el derrame, no, yo soy más cauta en esto. A ver, esto que decían tanto Germán como Francisco, un Estado que tuviese herramientas y que pudiese analizar las políticas públicas que va a llevar adelante, incluido un acuerdo comercial, y más avanza en lo comercial hacia otros aspectos, patente, uso de vías navegables, avanza en un montón de otros aspectos, ¿no es cierto? Hay herramientas para hacer análisis y evaluación de políticas públicas. Seguimos estando como hace 90 años, 100 años en Argentina, sin estadísticas, sin el análisis que corresponde. Esto que de buena voluntad yo sé que los productores van a decir vamos a hacer todo porque son desafíos y están acostumbrados a eso los empresarios, y está muy bien que así sea. Yo lo que digo es que no, la metalmecánica no va a venir, se va a importar la máquina de Europa, porque de hecho el acuerdo prevé apertura del sector automotriz, de maquinaria, de químico, farmacéutico, un montón de sectores que podríamos tener la chance de desarrollar localmente, pero difícilmente la tengamos. Entonces digo, tenemos que empezar a pensar en esto de un país y un Estado que tenga las herramientas y las estructuras para hacer esos análisis que los europeos hacen, que los norteamericanos hacen, que los chinos hacen, que
el mundo desarrollado y el que se quiere desarrollar, incluido Brasil. Brasil debe tener bastante más estudiado los impactos del acuerdo de lo que lo tenemos acá en Argentina. Entonces yo insisto en esto, o sea, no va a ser todo color de rosa, lamentablemente. Sí, y esto, cuán importante va a ser el impacto en el agro. Y bueno, ya el agro, como decíamos, tiene mercados, no le faltan mercados, no es el principal socio comercial de Europa para la soja, para el maíz, para los productos primarios que exporta. Tenemos desafíos y que pensar esto del agregado de valor. ¿Por dónde va? El agregado de valor a la producción agropecuaria argentina, que es importantísima. ¿Qué pasa con lo minero? ¿Qué pasa con lo energético? No vamos a desarrollar nada si no tenemos un sector energético como la gente. Y así, y el sector financiero, y cómo vamos a tener las herramientas para dar créditos, y bueno, son todas preguntas que nos hacemos, y bueno, y el acuerdo sigue poniendo énfasis en algo que decía Hugo recién. Seguimos teniendo ese rol de granero del mundo, quizás con algo de valor agregado, que teníamos allá por fines del siglo XVIII. Eso. Por tu experiencia, Germán, ¿el Estado no acompaña al productor? Porque Florencia decía de todas las intenciones que tiene el empresario de invertir, de generar riqueza, y por eso encuentran que chocan contra una pared y no son escuchados por el Estado, que es el que genera las políticas, obviamente. Te diría que sí, te diría que este desafío, a mí me encanta el desafío, entiendo lo que dice Florencia y es así, y no es que me importa solo un sector, me encanta el desafío de decir, bueno, si se nos abre ese mercado, estamos dispuestos a hacer. Ahora, me preocupa si la clase política está a la altura de esto, porque ahí está el problema. Nos estamos preocupando si los empresarios tal vez muchos estén a la altura y tal vez muchos no. Ahora, ¿la clase política está a la altura de este desafío? ¿Está a la altura de hacer estas reformas que necesitamos como Estado para proteger a la industria local, para el desarrollo de la industria, para el acceso al crédito, para bajar impuestos? ¿Estamos dispuestos a ese gran cambio y a esa unión política que se necesita? Ahí está el problema, no está en el privado. No está en el empleado, que el empleado, si mejora sus condiciones laborales porque es exigido desde afuera por una nueva ISO, va a estar beneficiado. O sea, la clase política está a la altura de este cambio. Entonces, asustarnos de si está el mercado abierto no me preocupa, porque de última, sinceramente, si no cumplimos nos lo cierran. Nadie nos va a venir a exigir, nos van a embargar el país. Digo, pero vamos a perder una oportunidad. Entonces, los políticos están a la altura de esta oportunidad que podemos levantar, cuidando a todos, a los que no están hoy competitivos y llevándolos a ser competitivos o a transformarse porque les traemos un nuevo mercado. Me parece que es mucho más allá. Y muchas veces los estados toman esto como algo bueno, como bandera, sin estar totalmente preparados para el sí. Le dijeron que sí, nos dijeron que sí, larguemos, pero no había un plan para largar. Y después van tomando políticas, contestando lo que me preguntas, de acuerdo también a la temperatura social. Entonces a veces te benefician, a veces te pegan, porque te necesitan, las retenciones las vamos a bajar, pero ahora ya no las bajamos, pero hay que bajarlas, pero para más adelante. Entonces te encontrás con políticos que no tienen, porque no tenés esa mirada a largo plazo. No tenés esa mirada a largo plazo. Y Francisco, desde el sector agropecuario, ¿qué expectativas genera la reforma tributaria? Que supongo que esto lleva implícita reformas tributarias, previsional, laboral. Bueno, ¿qué expectativas tienen sobre el tema que tocó tu compañero acá? Coincido 100% con lo que dice Germán. Realmente necesitamos la confianza, inclusive de hasta quienes te prometieron la reforma, y poco se vio al respecto. Eso lo necesita todo el mundo, todos los sectores de manera urgente. O sea, realmente toda la presión tributaria es es insoportable. Hay muchos aspectos que hay que cambiarlo, la seguridad jurídica, la reforma laboral. O sea, realmente hoy hay empresas que tienen muchos problemas de mano de obra, de gente para el trabajo, de capacitación. O sea, creo que de fondo, coincido con Germán, hemos dicho que sí a algo, y me encantaría que los que han dicho que sí realmente tengan una herramienta, un plan. La infraestructura, no tenemos, recién se está viendo por intención de algunos privados que se empiezan a mover algunos trenes, algunas vías férreas, se están arreglando algunas rutas, se han hecho algunas autovías o
o algunos canales de circulación masiva, pero el campo sigue sacando. Vos hablabas Florencia, de la producción agropecuaria de hace un siglo, y seguimos sacando la producción agropecuaria por los caminos de hace un siglo. Entonces, ojalá que este sí o esta buenas perspectivas que se avecinan tengan un plan de desarrollo para esto y para otros tantos temas de la Argentina, ¿no? Europa está avanzado, pero en muchísimas cosas, de maneras muy grandes que frente a nosotros. Ojalá que estemos nosotros en vías de... Inclusive hay países, vos mencionabas Chile, Brasil, seguramente ellos, coincido con eso también, que tienen mucho más estudiado, mucho más avanzado algunos temas que nosotros. Bueno, esperemos... El desarrollo de infraestructura es clave. O sea, si vos querés exportar, no tener desarrollo de infraestructura, comunicación, energía, como decía Florencia, la verdad que es todo muy lindo, pero no hay avance. Y la Argentina no puede no tener rutas que atraviesen todo el país. Si es plana. Vos vas a Suiza, hacen autopistas en el medio de las... Claro. Chile hace autopistas donde no pueden tenerla. Nosotros es todo plano. El que financia el gasto es el sector público. Claro. ¿De dónde sacan los recursos? No, bueno, tal vez haya que traer, está bien, pero si vos abrís mercados hacia afuera, podés traer inversiones de afuera también, darle una seguridad jurídica al que pone plata en el país, podés hacer acuerdos. Obviamente no es todo es como la sábana corta, yo lo entiendo, pero el Estado de alguna forma vos tenés privados que produzcan para que generen puestos de trabajo y tomen mano de obra. Estado cada vez más chico y eficiente para que todo lo pueda volcar en infraestructura. La Argentina tiene que desarrollarse con infraestructura. Ahora, la comercialización en alimentos aparentemente ya comenzó. Comienza con las carnes y otros alimentos, se van a ir abriendo en muy corto plazo. Se piensa que lo automotriz sería casi lo último, que es 15 años, tengo entendido. Claro, una vez Florencia, que esté firmado el acuerdo, como vos decías, esto de los parlamentos y de todo, hay sectores que ya iniciarían la rebaja arancelaria inmediatamente. Pero hoy digamos, los impactos serían muy complicados. Mira, había sobre todo en la parte alimentaria que nos toca de cerca, ¿no? Sí, había un estudio de la Reserva Federal de los Estados Unidos que la citaba Síntesis, que es la consultora de Alejandro de Banoli. Habían hecho un estudio de decía, bueno, de 69 países emergentes, incluidos Argentina, una liberalización comercial, que no es el caso, pero bueno, sería como una partecita esto, por lo menos un porcentaje de esa liberalización completa, llevaría 20 años de retomar y de volver a tener balanza comercial estable en cero, o sea, salir de un déficit. Nada es gratuito en la Argentina, sobre todo esto que yo les decía de el estrangulamiento, la falta de dólares para comprar lo que necesitamos. Bueno, si tuviésemos un Estado que además de invertir en infraestructura tuviese... yo no necesito un Estado tan enorme, no estoy diciendo eso, sino con las capacidades y la posibilidad de hacer esta evaluación de política pública, con jerárquicamente establecido un Estado donde quienes hagan estos análisis estén y lo hagan, y estadísticas en Argentina, etcétera, poder tomar mejores decisiones. Considerando todos los sectores, todos los aspectos, empresarios, trabajadores, todas las patas que necesita una economía para funcionar y sobre todo una sociedad para funcionar y sostenerse. Desarrollarse, claro. Bueno, hoy analizamos lo que se conoce, las primeras bases de este acuerdo. Seguramente va a correr mucha agua debajo del puente y va a haber muchos análisis y habrá que ver qué es lo que va a pasar con cada uno de los parlamentos cuando llegue el momento de estar aprobando y cómo se va a instrumentar. Seguramente vamos a necesitar otros programas cuando vaya avanzando este acuerdo, ojalá que sea pronto y que sea beneficioso para el país, al margen de Dios quiera, de lo que dice Florencia y su sospecha de que no va a ser tan así si no se pone en algún aspecto en la balanza antes de la toma de decisiones. Muchas gracias por venir. Se van a llevar un presente, gracias. Un Malbec de Supermercados Sanz. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a marcar la pausa, ya regresamos. Bien, recibimos a Javier Milanesio, licenciado que nos acompaña en algunos programas para analizar la cuestión financiera. Y estábamos hablando recién del acuerdo Mercosur, Unión Europea. Javier, y buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Quisiera
saber qué herramientas de financiamiento puede tener un empresario o hay para tratar de desarrollarse, aunque sea para ser, si no exportador, por lo menos proveedor en esta etapa de la relación europea y latinoamericana. Sí, mira, un poquito lo que para hablar hoy un poco es cómo está empezando el mercado de capitales a tener un rol distinto en cuanto al financiamiento de las empresas. Hoy vemos que el sistema bancario tiene costos de tasas muy elevados y sí se está empezando a ver que está creciendo en cuanto al financiamiento a través de corto plazo. Por ejemplo, en el caso de cheque de pagos diferidos, en el primer semestre de este año se ha prestado lo que se prestó todo el año pasado. Y donde hoy las tasas en promedio de colocación a 30 días podrían estar, si bien son elevadas, a un 42, 43%, cuando un banco, un descubierto, ya está en 63, 64. Entonces, sí empezamos a ver estos nuevos instrumentos, estas nuevas estructuras de financiamientos, donde empezamos a ver también que hoy las pymes pueden acceder a financiamientos en dólares, aquellas que puedan hacerlo, con tasas que se encuentran costos totales de un 3% anual, a través de, por ejemplo, pagaré bursátiles. Entonces, este tipo de instrumentos creo que está empezando a abrir un nuevo panorama en cuanto a las empresas a lograr financiamiento, donde el esquema básicamente está pensado en esquemas garantizados y donde en el caso, por ejemplo, local, empresas productoras agropecuarias pueden a través de contratos de forward o certificados de depósitos poder garantizar esos préstamos y conseguir tasas muy competitivas, te diría casi competitivas a nivel internacional. ¿Son créditos o préstamos genéricos o tienen un fin específico? Básicamente ahí se debe declarar el financiamiento. En el caso de cheques de pago diferido, pagarés bursátiles son de muy corto plazo. Donde sí empieza un rol más importante en cuanto de las SGR o la Sociedad de Garantías Recíprocas, que son las que garantizan, pero donde hoy los esquemas se están ampliando y donde hay un elemento muy importante es que por una cuestión de regulación las aseguradoras deben tener hasta un 5% de su cartera financiando pymes. Y eso es lo que ha permitido a que las tasas estén mucho más bajas, y donde podemos conseguir tasas que, si bien uno ve la tasa de colocación a un 1% anual, en el caso de un pagaré es una tasa baja, sumado costos pueden estar llegando a un 3%, un 3-4%, si se logra ese 1%, pero lo que sí vemos que son tasas bajas y donde sí permiten hacerse del dinero para poder afrontar inversiones que pueden ser quizás de 2 o 3 años. Ahí va mi pregunta. ¿Son para realizar inversiones o son para salir de la sofocación quizá que en estos momentos tienen las pymes? Ahí depende del instrumento. Si damos un cheque de pago diferido van de un mes a 12 meses, pero en el caso de los pagarés bursátiles van de 6 meses como mínimo a 2, 3 o 4 años de plazo. Entonces eso sí ya está dando un horizonte de financiamiento un poco más de mediano plazo para las empresas que accedan al financiamiento. Bueno, Javier, muchas gracias por tu visita y estaremos viéndonos en los próximos programas. Gracias a ustedes. Bueno, Hugo, hemos hablado sobre este acuerdo que se ha anunciado, que todavía falta mucho por avanzar, que tiene que ver con el intercambio de bienes, de productos, de servicios entre los países que integran el Mercosur y la Comunidad Económica Europea. Así es, parece más una herramienta política que de desarrollo económico, ¿no? Esperemos que cambie el rótulo para que se traduzca en algunos beneficios como algunos de los que estaban en la mesa prevén. Ojalá que no sea tan perjudicial para la economía de nuestro país. Esperemos que no, pero además creo que va a llevar un tiempo bastante largo el desarrollo de este acuerdo. Sí. Por ahora, como decimos, es político, digamos. Por ahora creo que sí. ¿Nos vamos? Hasta la próxima semana. Gracias, hasta la próxima.